Bendito sea Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. En esta hora agradecemos al Señor porque nos podemos unir en un propósito, y es el propósito de escuchar la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Salmos, con este versículo los saludo. Cantad a Jehová alegres y habitantes de toda la tierra. Cantar a Jehová, cantar con alegría, venid ante su presencia con alabanza. Cantad alegres a Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta hora, que nosotros nos alegremos, alabemos su nombre, porque a Él le ha placido bendecirnos, a Él le ha placido estar siempre a nuestro lado. Dios les bendiga, mis amados, mis santos hermanos. Es un honor poder transmitir a ustedes una palabra que transforme el alma, que llene los corazones, que llene vuestras vidas de esperanza, que llene vuestras vidas de amor, que llene vuestras vidas con esa palabra que ilumine vuestras almas. Porque eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que la palabra de Dios sea la luz que necesitamos para poder ver esa gloria de nuestro amado Señor Jesús. Porque la tierra busca siempre a quien adorar. Y el Señor Jesús le dice, mira, yo soy el que tú tienes que adorar. Bendito sea Jesús. Hoy quiero conversar con ustedes un tema muy maravilloso. El tema que hemos escogido hoy es el tema del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra del Señor en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del amado Espíritu Santo. Les leo, mis santos hermanos, y yo sé que ustedes tienen una Biblia en su casa. Busquen su Biblia y es tiempo de ponernos en esta conexión de poder transmitir esta palabra. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todo, el cual sobre todos y todos y por todos y en todos. Pero esta es la palabra que el Señor nos está diciendo, que fuimos llamados por uno solo, un Padre, un Dios, un bautismo. Fuimos llamados para que nosotros, iglesia, como pueblo de Dios, como salvados, como transformados en el poder de la palabra del Señor, nosotros podamos así, hermanos, estar unidos. ¿Para qué? Para esa redención, para esa salvación tan grande que Dios tiene para tu vida. Esa salvación tan grande que Dios te está diciendo en esta hora: mira, es tiempo de que tú también busques esa salvación, que también tengas esa comunión, esa unidad entre Dios con su Espíritu Santo, para que podamos cada día vivir bajo esa misericordia y bajo esa unción que nos va a llevar hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes, y el tema que he nombrado, el tema es viviendo en la gloria de Dios, o para la gloria de Dios, porque usted vive para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios, y eso es lo que es muy importante en esta hora. Y dice la palabra del Señor en esta hora, quiero animarles a ustedes. Dice: un llamado a la unidad, un llamado a que estemos unidos, un llamado a que estemos juntos, pero ¿para qué? Para poder buscar esa presencia del Señor, ¿verdad? En Efesios dice que este es un fundamento que nos habla el apóstol Pablo, pero para exhortarnos. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de los Efesios, y también nos exhorta a nosotros: estén juntos, unidos por el vínculo que nos une, la sangre de Jesucristo, el vínculo de la paz, el vínculo del amor. Y dice: dice el apóstol Pablo, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego.
que andéis como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con la que tú fuiste llamado, mi santo hermano, mi santa hermana? Es la vocación de servirle al Señor. Esa fue la vocación que nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Para ser de bendición, hermanos queridos, para ser transmitidores de buenas noticias al mundo entero. Y dice pues el apóstol Pablo dice 3 puntos importantes que quiero recordarles. Dice, los detalles gloriosos que hizo nuestro Señor. ¿Cuáles son los detalles? Dice, nos ha llamado para que vivamos correctamente. Pero esto hace, ¿verdad? Nos explica y nos dice, Dios nos da ese ejemplo de que andemos como es digno. Dios nos da ese ejemplo de que nosotros andemos como Él, digno de una vocación, el digno del llamado de parte de Dios. Cuando entendemos, hermanos queridos, que cuando Dios a nosotros naturalmente queremos servirle, obedecerle, cuando nosotros aceptamos al Señor, queremos obedecerle, queremos servirle. ¿Por qué? Porque ese es nuestro anhelo, servir al Señor, a adorar a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros al obedecerle, lo hacemos por gratitud, porque nos ha salvado, porque nos ha transformado, porque nos ha llenado de su amor. Estábamos muertos en delitos, en pecados, vivíamos una vida de maldad, vivíamos una vida de pecado, pero sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios nos transformó, mis hermanos, Dios nos lavó, nos compró a precio de sangre, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender quiénes somos. ¿Qué somos nosotros, hermanos? El entender quién somos nosotros, hermanos queridos, y que nosotros tenemos que andar con esa dignidad, ¿verdad? Cuando estudiaba un libro y decía que según Lutero les enseñaba y aconsejaba a los hombres, dice que respondan cuando viene la tentación, cuando viene, porque nosotros tenemos que andar como es digno, pero siempre la tentación va a estar ahí, el deseo de pecar va a estar ahí, pero cuando viene la tentación nosotros decimos, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos comprados a precio de sangre. Entonces, esa obediencia, esa gratitud por la salvación, entonces Dios nos va a mirar y va a decir, estos son mis hijos, este es mi hijo, el que yo he comprado a precio de sangre. Es muy importante, iglesia, de que nosotros podamos ver que Dios nos llamó para que seamos de bendición. Según nuestra enseñanza, ¿verdad?, el enemigo de nuestras almas. El hombre, hermano querido, siempre responde a las tentaciones. Y tenemos que andar como es digno, ¿verdad? Para que Dios, Él nos amó. Y debido a su amor, Él nos amó primero. Es lo más importante en esta enseñanza de la unidad, de este motivo. El motivo es de que Él nos amó primero. Y como Él nos amó, cada creyente, somos sus hijos. Somos los hijos del rey, somos reyes, sacerdotes. Él nos hizo sin mancha. Y Él dejó todo su trono, iglesia, Él dejó todo por venir a salvarnos, por venirnos a darnos una vida. Según la Biblia, en el libro de Salmos, nos enseña, en Salmo 89 dice, Él debemos conducirnos con fidelidad, consigo mismo, marchar, hermanos queridos, cuando andamos desordenadamente. No, tenemos que andar en fidelidad. Lo primero que Dios nos dice para que nosotros podamos vivir y gocemos de su vida es tener una fidelidad. ¿Qué es una fidelidad, hermanos queridos? ¿Cómo nosotros somos fieles a Dios? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Cuando decimos, yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay que saberse negar, hermanos. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor comience a ser parte de nosotros, se encarne. Cuando andamos en desorden, hermano, entonces no queremos a Dios, nos apartamos, hacemos lo que a nosotros nos parece mejor, pero a Dios no le parece que usted haga lo mejor. No, Dios quiere que nosotros andemos como es digno de Él. Pero ¿qué tenemos que tener? El carácter de andar en dignidad, soportando la prueba, como buenos soldados de Jesucristo, como hijos de Dios, con toda humildad, como dice la palabra, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué? Porque dice el Señor,
solícitos en guardar la unidad, el vínculo de la paz. El Señor nos está llamando a una unidad, a una humildad, pero no una humildad porque tenemos una humildad diferente. Pensamos que ser humilde es aquel que no se bañó, aquel que anda con una ropita muy viejita. No, es aquel que tiene un corazón verdaderamente agradecido delante de Dios. Un humilde, mansedumbre, tiene ese amor tan grande para su Señor. Yo no sé cuántos, ¿verdad?, tienen ese amor tan grande, pero puedes decirles en esta hora: Señor, dame de ese amor tan grande que yo pueda andar en humildad, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, como es digno delante de Dios, ¿verdad? El Señor nos dice que tenemos que defender nuestras propias vidas, defendernos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender nuestros derechos como hijos de Dios. El enemigo, Satanás, el diablo, se ha levantado para estorbar nuestras vidas, pero como es digno, dice el Señor, con mansedumbre. No es que yo quiero ser más grande que el otro, quiero tener más fuerza que el otro. No. O quiero dar así. No. Mansedumbre. El Señor nos dice que nosotros tenemos que pelear nuestros derechos, ¿verdad? Pero nuestros derechos como cristianos en humildad, en obediencia. ¿Sabes que Dios pelea a favor de los hijos de Dios? Que Dios pelea a favor de los santos. La humildad, hermano, en el cristiano, ¿verdad?, siempre está asociada con diferentes cosas. No es que tú parece que eres humilde. No, hermano, usted no tiene que dar apariencia de humildad. Tiene que ser humilde en su espíritu. Dice la verdad, Filipenses 2:1 nos enseña, ¿verdad? Y nos enseña, ¿qué nos enseña Filipenses? Significa que nosotros podemos ser felices en todas nuestras dificultades. Dice la palabra del Señor, y yo quiero compartir con ustedes lo que dice Filipenses, a 2 hojitas de lo que estamos estudiando en Efesios. Dice 2:1, dice así: por lo tanto, si hay una consolación en Cristo, si alguno consuela en el amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, cumplí con gozo, sintiendo el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sabiendo una misma cosa. No hagáis nada que contienda por vanagloria, ante bien con humildad, estimando a cada uno como superior a sí mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por los otros. El Señor nos habla aquí en Filipenses 2, del 1 al 10, ¿verdad? Y dice el 8, quiero compartir con ustedes este versículo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que el Señor nos enseñó. Estando en una condición de hombre, se humilló. No queremos decir que tenemos para vivir una vida en el Espíritu. Tenemos que ser humildes en nuestro espíritu, adorar a Dios, servirle al Señor con toda mansedumbre, con todo amor, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos está llamando, soportando con paciencia a los otros. Necesitamos esto, ¿para qué? Para que nosotros tenemos muchas veces tantas equivocaciones, ¿verdad?, que ocurren como personas, en la familia, problemas aquí, allá. Siempre vamos a tener dificultades, pero que el Señor nos dice: no, nosotros no podemos obrar como nosotros querramos. No, recordemos que el propósito de Dios en todo está en nuestras vidas. Ese propósito, ¿verdad?, nos ha enseñado por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, que la iglesia del Señor va a tener dificultades, va a tener angustia, va a tener problemas, pero la unidad en Cristo tiene que permanecer. Y es lo más importante que estamos estudiando hoy, que la unidad tiene que permanecer en mansedumbre, en amor, en humildad. Siempre tiene que prevalecer, porque a eso hemos sido llamados, mis santos hermanos. Ha sido a que nosotros con paciencia, dice, con constancia valerosa. La constancia, dice que la constancia se opone al mal, a pesar de que nosotros suframos, ¿verdad? El ser humano sufre, ¿verdad? Pero siempre la paciencia está ahí. Dice que la paciencia también podemos decir que es una prueba. Que la paciencia también es una prueba. Decimos: estamos pasando la prueba porque tengo que tener paciencia, ¿no? Dice, los que se ponen a estas cualidades están libres
Los que están ahí aguantando son libres ¿de qué? De cobardía, son libres de desaliento. ¿Por qué? Porque están soportando con paciencia la prueba. Y no dicen, ay, ya estoy angustiado, ya no puedo seguir avanzando, estoy derrotado. No, los cristianos no estamos derrotados. Somos hombres y mujeres fuertes, sirviendo en el reino de Dios, sirviendo a la gloria de Dios. Por eso es que le digo, tenemos que andar viviendo en gloria, que el que está con nosotros es más poderoso que el que está afuera. Bendito y alabado sea el Señor. Continuamos, mis santos hermanos. Entonces, eso es que nosotros estamos hablando de que la paciencia está en nosotros, no es ni cobardía, no. Cuando nosotros somos cristianos que tenemos paciencia, ¿verdad? Como Él en su espíritu nos ha caracterizado, que dice la palabra del Señor, es el corazón compasivo, generoso. El que está con paciencia tiene un corazón compasivo, tiene un corazón generoso, y a eso Dios nos llama, a que andemos en su espíritu, a que caminemos como Cristo lo hizo. ¿Cómo fue Cristo? Cristo fue compasivo, Cristo fue amoroso, Cristo fue humilde. Esas son sus características, ese fue su carácter. Y ese es el carácter que tenemos que tener como hijos santos de Dios. Gloria sea al Señor. Dice, debemos de esforzarnos en mantener esta unidad. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Nosotros no lo decimos, Señor, es que ya no aguanto más. No, nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Que Dios siempre está ahí. El creyente tiene que estar orando en el Espíritu, clamando. Debemos de mantenernos firmes, mantenernos en oración. La oración sacerdotal que habla el libro de Juan, capítulo 17, mire lo que dice esta oración sacerdotal que hizo Jesús. Nosotros tenemos que tener cada día en nuestras vidas esa oración que hizo Jesús y recordarla, que esa fue la oración de nuestro amado Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 17, versículo 20, dice la palabra del Señor, y les leo, mis hermanos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea para que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo no la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Qué hermosas palabras. Por eso se llama la oración sacerdotal de Jesús. Una oración que le está diciendo, Padre, mira, aquí está el pueblo, aquí están mis hijos, aquí están mis comprados, están pasando pruebas, están pasando pandemia, están pasando dificultad, pero el Señor te dice, mira, Señor, te pido, te ruego, Señor, que solamente que a esto, sino también, no solamente el Señor ora por ti y por mí, ora por los que van a venir. Por eso le digo al pueblo de Dios, sigamos participando de esa salvación, de esa predicación del Evangelio, de esa predicación gloriosa, porque a eso el Señor nos manda. Dice, no solamente por ellos, para que sepan que somos uno, para que cuando nosotros, iglesia, podamos presentarnos delante de Dios, podamos presentarnos con un carácter en Cristo de unidad, ¿verdad? Un carácter de humildad, un carácter de mansedumbre, un carácter con paciencia, un carácter, hermano, verdaderamente tomado de la mano del amado Espíritu Santo, que Él nos enseña su palabra, que nos llena de ese poder que transforma, es el Espíritu Santo. Y no solamente dice esto, y dice, y está en unidad en el Espíritu, que tu Espíritu y el Espíritu de Dios sean uno, para que podamos orar, para que podamos interceder a favor de la humanidad. Entonces dice que son evidencia de que cuando nosotros nos unimos hay compañerismo, ¿verdad? Entre los cristianos tenemos que tener ese compañerismo, ese amor los unos por los otros, ¿verdad? En unidad, gloria sea Jesús, en unidad. Cristo nos enseña, ¿verdad? Y dice, nosotros tenemos que tener unidad de amor con todo el mundo, con todas las iglesias, ¿no? Con organizaciones, con toda clase social,
con todas lenguas, con toda forma, con toda economía, si el uno tiene mucho, el otro tiene poco, pero siempre la unidad del Espíritu. Nosotros no somos los que separamos a las personas, tenemos que amarlas cual son. ¿Cuál es usted? Al humilde, al que no tiene, al que tiene otra raza que no es la suya. Tenemos que amarlo los unos a los otros. Por eso que el Señor nos enseña y dice que como cristianos no tiene que haber distinción entre ninguno de nosotros. Somos uno en Cristo, lavados, comprados a un solo precio y con una sola sangre, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria. Bendito sea Jesús. Y estando confiando en esta unidad en Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Queremos la unidad, ¿verdad? Dios nos da esa unidad de su Espíritu en nosotros. Es lo que nosotros debemos buscar siempre, el Espíritu Santo. ¿Qué el Espíritu Santo? Es aquel que nos lleva para que nosotros nos forma, nos transforma, ¿verdad? Y nos enseña y nos da esa unidad. Y nosotros podemos, a través de esa unidad, poder ser de bendición a la iglesia. ¿Cómo vamos a ser de bendición a la iglesia si nosotros no tenemos ni el Espíritu Santo? Tenemos que tener, porque el Espíritu Santo es el que nos une. Es el que nos llega ese amor para que tengamos los unos a los otros, para que nosotros podamos servir. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no tenemos, ¿es por qué? Porque nos hemos separado a causa del pecado. El pecado es el único que divide para que nosotros no tengamos esa unción poderosa, ¿verdad? El Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Aquí en el versículo 4 de Efesios 4:4, mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en la misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es tu vocación? Un cuerpo, un espíritu. Dios nos está llamando y nos está diciendo, mira, yo voy a formar hombres, mujeres, siervos, siervas, voy a escoger entre todos, ¿para qué? Para que me sirvan con su vocación. Dice aquí, esta es la descripción de que la iglesia tiene que estar unida. Un cuerpo, un espíritu con que fuiste llamado. Un cuerpo, un espíritu. Tenemos una unidad. Tenemos que compartir en el cuerpo, en el espíritu, una esperanza, la vocación. Dios te llamó para que nosotros sirvamos. El Señor te dice, mira, el Señor nos llama una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre. Y nos dice, mire, yo tengo solo, ustedes tienen eso, uno solo. Estas son grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener este poder transformador para poder salvar almas para el reino de los cielos, ¿verdad? El bautismo es una señal que el Señor nos dice, ¿verdad? Ahí nos enseña el Espíritu Santo para que el mundo entero sepa que nosotros, Dios nos ha llenado de su Espíritu. En el libro de Mateo nos dice, ¿verdad? Dice que este concepto en Mateo 3:11 dice el Señor, dice, yo los bautizo con agua, decía Juan el Bautista, pero viene uno tras de mí que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que está hoy y nos llena de ese poder. Y cuando estamos pasando la dificultad, cuando estamos pasando los momentos difíciles, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos llena de su amor, nos llena de su consolación y nos dice, sigan adelante, sigan buscándome, que yo estoy con vosotros, ¿verdad? Esto es que podría considerarse, hermano, una experiencia inicial, ¿verdad? Dramática, hermosa que tenemos, esa unción del Espíritu Santo. La manera en que Dios obra en unidad es para darnos dones a los hombres, para darnos a los líderes, liderazgo en la iglesia. Así obra Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, comienzan a levantarse hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo. Comienza Dios a hablar a través de hombres llenos del poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Cada uno de nosotros, iglesia, fue dado conforme a su medida. Cada uno Dios le va a dar conforme a la medida de la fe. Iglesia del Señor Jesucristo, levantémonos, oremos, intercedemos para ser llenos de ese poder y poder transmitir a las almas este evangelio glorioso. Fue dado para que la gracia
se manifieste. Ese poder, hermanos queridos, fue dado en dones a los hombres. Dice el Señor, ¿verdad?, que Él ha dado dones a los hombres, gracia conforme a la unidad de su espíritu, el don que Jesús te ha dado. Yo no sé cuál es que Dios te ha dado, cuál es el servicio que Dios te ha dado, cuál es el ministerio que Dios te ha dado, cuál es el liderazgo que Dios ha puesto en ti, pero lo que yo te digo hoy en esta hora es: levántate con ese liderazgo poderoso, con esa palabra poderosa que transforma, toca los corazones, quebranta, que el Señor dice: mira, con la palabra que voy a poner en tu boca se va a quebrantar, va a destruir yugos, va a destruir enfermedad, va a destruir todo lo que el enemigo ha levantado, porque he puesto sobre ti una palabra de autoridad. Eso le dice Dios a cada líder, a cada hombre, a cada mujer de que tiene el don de servicio. Y si todavía tú estás pensando y diciendo: ¿qué hago, Señor? No tengo el don. El Espíritu Santo te lo va a dar para Él, para que le sirvas, para que le honres. Gloria sea Jesús. Y dice, ¿verdad?, subiendo, dice el Señor, a lo alto. Dice Dios da dádivas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros, dice en el Salmo, ¿verdad?, cuando Jesús subió, Dios dádivas para que nosotros sirvamos, para que nosotros le amemos, ¿verdad? Uno que se puede imaginar un líder, un hombre que regresa, vamos a hacer una idea, un hombre que regresa de una guerra, viene contento, viene feliz porque ha regresado y ha luchado por su patria, ha dicho: mira, yo he podido servir a mi nación, cuánto más los hijos de Dios, cuánto más usted que es un siervo y una sierva de Dios y pueda decir: Señor, aquí estoy, Jesús, aquí estoy, es conveniente que yo vaya, que sirva, dice el Señor, para que tú puedas crecer cada día. El Señor nos dejó, pero era conveniente que se vaya el Señor para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos levantarnos en esa unción poderosa. Nosotros fuimos llamados, iglesia, para servir al Señor. Nosotros somos llamados para honrar a Dios. Usted tiene un trabajo especial, usted tiene un trabajo que Dios lo ha llamado. Y termino con esta frase diciéndole a mis santos hermanos: levantémonos en unción. Dice la palabra del Señor aquí, que estamos hablando de esta unidad en el Espíritu, en el libro de Efesios 4. Dice así la palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado, ¿para qué? Para que nosotros, dice, nos perfeccionemos. Aleluya. Perfección quiere el Señor, que tú te perfecciones, que cojas esta palabra y comiences a transmitir esta palabra gloriosa con entendimiento. Que esta palabra sea una palabra que edifique tu alma y edifique almas. Que nosotros podamos llevar esta palabra a muchas vidas y que podamos transmitir una palabra de vida. Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En esta hora déjame decirte que hay un camino. Aquel que no ha tenido todavía ese encuentro con Jesús, aquel te quiero decir, Dios te está llamando a ese caminar, a ese Consolador. Quiere llenarte tu vida. Dios te ha escogido desde el vientre de tu madre para que seas de bendición. Y es tiempo de que tú vengas a los pies del Señor y puedas conocerle, a ese Dios soberano, a ese Dios que cada día nos da de su palabra y nos dice: yo quiero que sean uno. Dijo, ¿verdad, Juan el Bautista? Yo la verdad los bautizo con agua, pero viene uno que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es tiempo de que nosotros nos arrepentamos de todo corazón y podamos ser unos hombres y unas mujeres diferentes y podamos servir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por cada uno de los que están, Padre querido, ahí escuchando esta palabra. Trae salvación, trae fortaleza, los cuerpos enfermos son sanados, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, cúbrelos con tu gracia, Señor amado, y trae vida, Señor, trae salvación y vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles en esta hora que les agradecemos grandemente porque usted también está escuchando la palabra del Señor. Es tiempo de que usted y yo sirvamos a Dios con todo nuestro corazón y le digamos al Señor: Señor, estoy dispuesto a dar toda mi vida para honrarte y servirte. Dios les bendiga. Amén.